Todos de niños teníamos una peli que nos daba miedo y que no podíamos dejar de ver. A mí me encantaban todas las pelis oscuras, entre comillas, cuando era pequeño. El pequeño Nemo, Pesadilla antes de Navidad, por ejemplo, me la veía en bucle siempre. El Caldero Negro y el Rey del Mal, James y el Melocotón Gigante, La Novia Cadáver, El Pequeño Vampiro, Monster House, La Mansión Encantada, Casper. Pero en mi caso no me daban miedo estas pelis en sí. Disfrutaba mucho viéndolas. Lo que me daba miedo no era una peli en concreto, sino un personaje en particular, el Gollum, en La Comunidad del Anillo. No se le veía la cara en esta película, solo sus enormes ojos observándonos desde la oscuridad en Moria, sus manos aferrándose a la piedra y su silueta difuminada persiguiéndole siempre. Yo pensaba que este bicho vendría de noche a ahogarme o simplemente se quedaría ahí mirándome fijamente. Pero eso era lo que me daba miedo, el que no tuviese una forma definida, el no poder ponerle cara, y de eso es de lo que va un poco la película de hoy. Pero antes de empezar con las curiosidades, aclaremos una cosa. Coraline no es de Tim Burton, ¿vale? No es de Tim Burton, igual que Pesadilla antes de Navidad. Él hizo los personajes de Pesadilla antes de Navidad, pero ambas películas son de Henry Selick God, una película de animación stop motion para niños que ocultaba en su interior una de las mejores películas de terror, y quizás la peli menos adecuada del mundo para niños. Aunque he leído la novela hace poco y eso da incluso más miedo que la película. De hecho, el autor del libro es Neil Gaiman, autor de Sandman, uno de mis cómics favoritos. La representante de Neil Gaiman creía que el libro de Coraline era demasiado aterrador para los niños. Neil le dijo, vale, pues si le lees Coraline a tus hijas y no les da miedo, mandaremos el libro a publicar a una editorial infantil. La mujer le leyó el libro a sus hijas y estas dijeron que efectivamente no daba nada de miedo. Años después, una de las hijas, cuando creció, le confesó a Neil Gaiman que aquella historia la aterrorizó tanto que le dio pesadillas durante meses. Pero ambas niñas mintieron a su madre para que no dejase de contarles aquella horrible historia sobre la otra madre y Coraline. No veréis esta peli con los mismos ojos, sino con botones. Así que dadle a like para que no te cosa botones en los ojos, la otra madre, y suscríbete para ganar al otro canal en suscriptores. Y no olvides seguir también mi canal secundario JGulen2, que ya casi somos 500.000, porque estas son 30 curiosidades flipantes de Coraline. Arranca la película y escuchamos esta canción. Durante la peli oímos varios temas donde siempre hay un coro de niños cantando, pero no cantan en ningún idioma en particular. Se trata de gibberish, una forma de hablar que no tiene sentido, donde se usan pseudopalabras que no significan nada en concreto. Este tema de apertura se llama Soñando, y la canción que tararea la otra madre cuando Coraline la visita siempre es esta. Pues Coraline casi siempre visita el otro mundo cuando se va a dormir. Estas canciones no tienen letra ni significado. Su intención es evocar sentimientos, sensaciones, emociones o estados asociados a la infancia desde la perspectiva de Coraline. La curiosidad, sus miedos o aburrimiento cuando explora la casa, lo siniestra que es la otra madre. Que cante un coro de niños refuerza también la idea de que puedan representar las voces de los niños a los que la otra madre ha matado. Y aquí en su sala de costuras la oímos tararear. La ventana se abre y lo hace por primera vez en mucho tiempo, pues hay telarañas en los marcos de la ventana que no deberían estar ahí si la ventana se usase habitualmente. Podría decirse que la otra madre tiene la capacidad de invocar a la muñeca desde el otro mundo para que venga desde el mundo real, pero hace mucho tiempo que no lo hace porque desde hace décadas que ningún niño se aloja en el Pink Palace. Aquí la otra madre acaba de descubrir que Coraline se ha mudado y por eso crea una nueva muñeca. Incluso se cree que el fondo del pozo de la peli es esta ventana o que conecta con ella. La muñeca que aparece volando por la ventana es la que usó la otra madre para espiar y engañar a la hermana gemela de la señora Lobat, la abuela de Wavy, pues tiene el mismo aspecto que su hermana gemela de niña, tal y como muestra la fotografía que le da Wyborn al final. Las manos de la otra madre son en realidad agujas de coser unidas unas con otras, hasta formar esas garras tan afiladas que usa para tejer sus creaciones. El cielo estrellado al fondo es falso, porque las estrellas no brillan realmente ni se mueven, y es el cielo que ha creado la otra madre en su mundo, pues este es
su cuarto de costura. Vemos una vieja máquina de coser al fondo que se asemeja a las de la época victoriana, en el 1800, acercándose a los 150 años de antigüedad que tiene el Pink Palace. También telas y telares llenos de telarañas en las estanterías, indicando la enorme cantidad de tiempo que la otra madre lleva aquí sin poder coser ni crear una nueva muñeca. Pues la señora Lovatt no deja alojarse en el Pink Palace a matrimonios ni parejas con hijos para tratar de matar a la otra madre de hambre. Por eso la otra madre lleva décadas sin probar bocado de ningún niño y todo está lleno de polvo y telarañas, adelantando también su naturaleza arácnida. Hasta la caja donde guarda las herramientas tiene un botón como enganche. Al mostrarse estas herramientas, vemos que algunas de las que usa son iguales al instrumental de embalsamaje que se usaba en el siglo XVIII para realizar autopsias o tareas de embalsamación de los difuntos en una morgue, adelantando que las intenciones de la otra madre no son buenas. Hasta corta la ropa de la muñeca con las tijeras por la espalda, que es como se hace con los fallecidos en los tanatorios. Le quita el algodón de relleno a la vieja muñeca y caen 3 cachos de algodón, como los 3 niños que mató. Pero ya hablaremos del número 3 en esta película. Le da la vuelta y la rellena ahora con serrín, un material mucho más pobre y barato que el algodón. El algodón o el serrín se usaban para evitar que los cuerpos embalsamados derramasen fluidos y evitar olores, para secar los cuerpos por dentro, y el serrín para rellenar el pecho y el abdomen del difunto tras la muerte, ya que todo se desinfla, tal y como hace con la nueva muñeca. Luego le cose los ojos y la boca, que es lo que se hacía con los cuerpos para evitar hedores o que abriesen los ojos. En resumen, la otra madre está preparando básicamente a Coraline aquí para su propio funeral. Desea que la niña muera porque significa que ella se la habrá comido. Lo de que use serrín para rellenar la nueva muñeca de Coraline es porque su poder lo extrae de las almas de los niños de los que se alimenta. Pero si lleva años sin comerse a un niño, no puede sobrevivir. La otra madre aquí está a punto de morir. Ya no tiene tanto poder porque hace años que no come, así que usa serrín, un material más pobre que la lana o el algodón, para la muñeca, ya que no le quedan más recursos. Hasta tiene botones rotos y podridos en el cajón, más muestras de que está en las últimas y desesperada por comer. Por eso reutiliza la misma muñeca y le da la vuelta como a un calcetín para crear la de Coraline. Hasta usa agujas de madera para coser. Pero la señora Lovatt permite a la familia de Coraline quedarse en el Pink Palace, aunque tengan una hija, porque necesita el dinero del alquiler y los padres de Coraline tampoco están pasando por un buen momento económico. Por eso la abuela se enfada tanto con Wayward, porque ella había escondido la muñeca para proteger a cualquier niño de la otra madre. O quizás los padres de Coraline omitieron que tenían una hija posta para poder entrar en la casa. O hasta puede que se les olvidase, porque como no le hacen ni puto caso a la niña, antes de abrir el cajón de los botones vemos que por fuera está lleno de arañazos producidos por los cortes que realizan sus afiladas manos de agujas. Al abrirlo, los botones están podridos debido al paso del tiempo, y seguramente sean ojos de otros tantos niños o muñecas que creó para devorarlos. Por eso elige los botones más nuevos o menos desgastados para la nueva muñeca. Antes, esta escena podría parecerte relajante, pero en realidad simboliza lo que la otra madre les hace a los niños en la novela cuando los atrapa para siempre. Les arranca partes de su cuerpo y cose botones en sus ojos. Los botones. La novela Los niños describen cómo la bruja les arranca todo lo que una vez fueron y lo que les importa, convirtiéndolos en un cascarón vacío, como el que vemos ahora en la muñeca. Pero en la peli esto se muestra como algo relajante o incluso placentero, ya que lo es para la otra madre. Pues este es su punto de vista. Miremos el papel pintado de la pared. Muestra a un cuco devorando a una cría de pájaro y cómo le gotea la sangre del pico, representando el hambre y cómo la otra madre devora a los niños para seguir con vida. Además de que las flores que aparecen son crisantemos, siempre asociados con la muerte. Todavía más interesante aún es que el papel pintado de esta habitación sea de color verde esmeralda, porque siendo de hace 50 años el Pink Palace, el papel pintado de esa tonalidad concreta en el año 1800 solía llevar arseniato de cobre, es decir, arsénico, que es mortal. Este papel pintado mató a muchos niños en la época victoriana, pues era tóxico. Los niños lo tocaban, luego se llevaban la mano a la boca y morían envenenados. La otra madre crea la muñeca a imagen y semejanza de Coraline porque ya la ha estado observando. Esta secuencia tiene lugar una vez Coraline y su familia ya se han mudado, y la otra madre la ha estado espiando a través de sus ratas, como en la novela. También observamos que la otra madre tiene un pequeño cojín de costura donde clavar las agujas de madera. Las cabezas podrían ser las de April, la pelirroja de las ancianas, la de en medio, la abuela de Wayward, y la de la derecha, la de Miriam, la otra anciana vecina de Coraline. Quizás porque la otra madre las odia. Sea como sea,
día, la otra madre manda la muñeca de Coraline al mundo real. Y llegamos al Pink Palace. Y en lo alto vemos al señor Bobinsky haciendo sus ejercicios. El humo que sale de la chimenea tiene hasta la forma de la otra madre, o la rama del árbol de la derecha parece una de las manos de la otra madre intentando agarrar el Pink Palace. Pero volviendo al señor Bobinsky, que por cierto casi se cae... Su nombre completo es Sergei Alexander Bobinsky, y su bigote es una referencia a Alejandro II de Rusia o al bigote que llevaban los cosacos, al servicio del Imperio Ruso. Pues la bandera que cuelga fuera de su apartamento es la del escudo de armas de Rusia, así que puede que sus ancestros fuesen sirvientes del Imperio Ruso. El señor Bobinsky habla ruso en la peli, pero su pronunciación es algo incorrecta y denota que lleva muchísimo tiempo viviendo en Estados Unidos. La empresa de mudanzas del camión verde se llama los hermanos Ramp. Los dos ocupantes y su aspecto se basa en Jerome y Joe Ramp. Ambos trabajadores llevan su nombre en la pechera del uniforme. Estos son dos hermanos que trabajaron en Disney, en pelis como Toy Story, El Rey León, Cars, y que también trabajaron en Pesadilla antes de Navidad, otra peli de Henry Selick. Joe es el hermano que más sale en esta secuencia porque murió en 2005 y el director quiso rendirle tributo. El armario que lleva Jerome es el que al final de la peli se convierte en un escarabajo gigante, y Joe lleva algunas cajas con contenido frágil al revés. Antes de abrir las puertas del camión, veíamos cómo tenía un graffiti que rezaba el stop motion manda. Quien firma los papeles de la mudanza es el padre de Coraline, pues vemos las mangas de su jersey verde asomando. Y en el billete, ¡boom!, la cara del director de la película, Henry Selick. En la entrada vemos los paraguas del padre de Coraline. Solo hay dos porque la niña lleva su chubasquero amarillo, debido a las lluvias que ha habido durante los últimos días. El Pink Palace tiene más de 150 años y se puede ver por las pésimas condiciones en las que está todo. Pero la abuela de Whiteboard lo dividió en 3 apartamentos para alquilarlos. El apartamento A es el ático del señor Bobinsky, el B la parte media donde vivirá Coraline y el C donde viven las dos ancianas. Y la dirección de la casa es 22990. Es la dirección real que tenía Laika Studios, quienes animaron la peli de Coraline. Aunque en el otro mundo la casa no tiene dirección, pues la madre no agregó ese detalle. Y sí, la puerta de entrada del Pink Palace tiene forma de escarabajo. Puede que la otra madre fuese la primera dueña del Pink Palace y por eso todo tiene forma de insecto. Cuando se van los de las mudanzas, vemos el coche de los padres de Coraline aparcado a la entrada. Un escarabajo Volkswagen que tiene una grieta en el faro de la derecha a causa del accidente de coche que tuvieron. Y aparece el gato negro de la nada, pues recordemos que él viene y va como quiere. El diseño del gato se parece al del gato con el que canta Sally en Pesadilla antes de Navidad. Su naturaleza se basa también en la del gato de Alicia en el País de las Maravillas. Me recuerda más a la versión del gato en Alice de America's McGee. Tremendo juegazo. El conejo no es tonto. Y aquí está nuestra protagonista, Coraline. Al bajar las escaleras, si nos fijamos, podemos ver la raíz del auténtico color de su pelo bajo el azul, ya que Coraline se tiñe el pelo. Su color de pelo natural es marrón, como el de sus cejas, pero se lo tiñe de azul una vez se mudan aquí por manifestar de alguna forma su tristeza y enfado por tener que abandonar sus amigos y su antiguo hogar, pero especialmente para llamar la atención de sus padres. También hay un constante empeño en mostrar el mundo de Coraline y su vida diaria en un tono apagado, gris, oscuro e incoloro, para reflejar que su realidad es aburrida, mientras que el otro mundo está siempre lleno de color y diversión. Al fondo también vemos el viejo invernadero que en el otro mundo será restaurado y el jardín ahora muerto, visto en perspectiva desde arriba, especialmente al final de la peli, forma ligeramente la cara de la otra madre. La cámara cambia de plano y aparece dentro de los arbustos, donde vemos a Coraline acercarse porque este es el puff del gato que se ha escondido para espiarla. Pero durante la peli, en muchos momentos, la cámara se aleja o se pone en planos distintos, como si esta fuese la otra madre espiándola desde la distancia o alguien estuviese observándola, ya sea el gato o Wybie stalkeándola cuando la conoce. Coraline retira las hojas de ortiga de la rama que agarra y que luego le causarán la urticaria de su mano. También vemos en su pelo una horquilla con forma de libélula, horquilla que también tiene su muñeca. Y Coraline usa el palo para encontrar agua, como hacían los antiguos tauríes, que buscaban pozos y agua subterránea siguiendo este mismo método. Coraline recorre el enorme jardín, ya que sus padres se dedican a la jardinería y la botánica, pues están haciendo un catálogo de jardinería. Los padres de Coraline en la peli están ahogados, no tienen mucho dinero. La madre lleva un collarín porque tuvieron un accidente de coche y tuvieron que pagar el seguro médico por las heridas de la madre. Esto es Estados Unidos, amigo. Ni siquiera tienen dinero para arreglar este coche. Todo eso y la mudanza los ha atrasado bastante en la publicación del nuevo catálogo de jardinería
que están haciendo y que necesitan terminar cuanto antes. Por eso están tan estresados. En la nevera apenas hay comida y muchas veces cenan cosas aprovechando lo poco que tienen, porque apenas tienen dinero. Eso explica por qué los padres apenas tienen tiempo para ella, aunque no lo justifica. Aquí están súper agobiados, pero al final de la peli son mucho más atentos y amables con su hija, porque el catálogo de jardinería es todo un éxito. De hecho, la razón por la que Coraline sale ahora de casa por la puerta trasera y busca agua es simplemente porque se aburre. Sus padres no tienen tiempo para ella. En el libro, el hobby favorito de Coraline es ser una exploradora. Por eso ahora está explorándolo todo, y en el salón de la casa la alfombra que hay es una brújula, como guiño a esto. Coraline, asustada, arroja la piedra y sale corriendo, y en su huida vemos cómo el jardín o la naturaleza está todo muerto. Los árboles, las flores, no solo por la época o estación del año, sino curiosamente solo alrededor del Pink Palace, como si la influencia de la otra madre impidiese que creciesen plantas y que nadie cuidó el jardín o los árboles frutales. Es más, al final de la película veremos cómo las flores comienzan a florecer de nuevo al morir la otra madre y al acercarse la primavera. La bici de Wyborn es una con las ruedas modificadas para poder ir por la montaña y el campo, con motor y bocina. Seguramente le guste la mecánica, pero arrastra y tira a Coraline porque se da cuenta de que la niña estaba justo sobre el viejo pozo y podría caerse dentro. Wybie es un personaje que mola mucho y es un rarito, pero Wybie no existe en la novela. Lo crearon para la película para que Coraline tuviese a alguien que la acompañase y esta no hablase sola consigo misma como hace en la novela. Mientras discuten, Coraline imita al gato que tuerce el cuello también. Lo de que le trae cosas muertas es porque el gato continúa cazando ratas de la otra madre como parte de su juego, protegiendo a Wyborn, sí, pero también lo hace porque no le cae bien la otra madre y al fin y al cabo es un gato, come ratones y ratas. Hasta se ve cómo se ha manchado Coraline el chubasquero de barro. Claro, porque el pozo conecta con el otro mundo, donde siempre es de noche. Hasta a Wyborn le sorprende que su abuela les haya dejado mudarse. Wybie tiene hojas enredadas en el pelo aún. Coraline Jones. El nombre de Coraline existe, es francés y es diminutivo de coral. El autor del libro le puso ese nombre a su protagonista porque se confundió al escribir Caroline mientras escribía la novela y puso Coraline porque le hizo gracia, decidiendo finalmente dejarlo así. Por eso los personajes se confunden todo el rato en un guiño a este error. Caroline. Why were you born? En inglés, Coraline se mete con él llamándolo así, que significa literalmente ¿por qué naciste? Duro. Wyborn camina siempre cabizbajo, torcido y hasta tiene la columna doblada como si tuviese escoliosis o hubiese sufrido otro accidente. Y el otro Wyborn, el del otro mundo, camina completamente recto, erguido y no habla. Todo es perfecto. Allí, Coraline arroja una piedra al pozo y cree escuchar el agua, pero justo comienza a llover, ya que el pozo conecta con el otro mundo. Hasta cuando atraviesa la puerta, el túnel que se forma parece el interior del mismo pozo. Vemos la urticaria que le ha salido a Coraline por tocar las ortigas y lo que coloca en la ventana son semillas de hortalizas y plantas que luego la otra madre hará germinar en su jardín para Coraline. Pero la niña solo quiere plantar estas semillas con sus padres, por eso las deja aquí. En la cocina, sobre las cajas de mudanza, vemos una revista sobre patios de jardines y que la taza de la madre reza «Me encanta el abono», que es el lema de la tienda donde presentarán luego su catálogo de jardinería. Su madre está escribiendo el catálogo, pese a que lleva el collarín y debería estar guardando reposo. Ni siquiera han sacado todo de las cajas ni terminado la mudanza y ya están trabajando, porque necesitan terminar el catálogo y necesitan pagar el alquiler. Coraline echa mucho de menos a sus amigos. Coraline vuelve a rascarse la herida, pero su madre ni siquiera se ha dado cuenta de que tiene la mano irritada. Parece que el accidente solo afectó a la madre y Coraline y su padre salieron completamente ilesos. Por eso la madre tiene pequeñas heridas en las manos, el jersey roto en el codo, por no mencionar que su nariz está rota y ligeramente torcida por el accidente. Tiene bolsas en los ojos porque no ha dormido bien, algo que la otra madre, en su intento por parecer perfecta y mejor madre, omite, ya que su nariz es perfecta y no tiene arrugas ni ojeras. Hasta puede que el accidente lo provocase Coraline por distraer a su madre mientras conducía. Le entrega la muñeca que Wybie ha encontrado en el baúl de su abuela, porque la señora Lobat no quería que nadie la encontrase y porque ella lo guardaba como un recuerdo desde su hermana pequeña, que había desaparecido. La muñeca de Coraline está sucia pese a ser nueva porque la abuela la escondió en un antiguo baúl lleno de mierda. Y también quizás por todo el polvo y la suciedad que tuvo que atravesar la muñeca
al venir desde el otro mundo. En la cocina hay una escena eliminada en la que Coraline llega con unas flores. Su madre la ignora, como siempre, y Coraline tira sin querer dentro del café de su madre una araña. Su madre bebía de la taza y luego la araña salía ilesa, en un paralelismo o adelanto de la presencia de la otra madre. Todas estas cajas que hay en el despacho las debe desempaquetar Coraline. El padre está escribiendo más artículos del catálogo sobre hortalizas, tal y como refleja la pantalla. Y su cuello está así porque es un reflejo de las horas que pasa diariamente delante de la pantalla trabajando. Hello, Coraline and Coraline doll. Ve la muñeca en el reflejo. La sudadera de Michigan State del padre es porque uno de los productores, Bill Mechanic, fue a esa universidad. Coraline solo es una niña que se aburre y quiere que sus padres le presten atención. Pero ¿sabías que los de Hollywood casi hacen eliminar al director esta escena donde Coraline se balancea con la puerta? Decían que era demasiado aburrido y que la peli era demasiado lenta, que necesitaba ir más rápido. Y es que literalmente el propósito de que Coraline haga esto es para mostrar que solo es una niña y crear la tensión de todo lo que vendrá después. Así que menos mal que la dejaron. This house is 150 years old. Se estima que la otra madre tiene incluso más años que el Pink Palace. No, Coraline desempaña la ventana para que la muñequita también pueda ver. Pero la muñeca ya ha visto y escuchado los problemas con su madre y cómo sus padres no tienen tiempo para ella. La otra madre está tomando nota de todo. Al entrar en la habitación de sus padres, vemos una vieja fotografía de Coraline, más pequeña, muy feliz junto a ellos, cuando estos tenían tiempo para ella. Junto a la cama está la caja con el collarín para el cuello de la madre y el abrigo que luego llevará colgado junto al armario. Y son las 12 de la mañana. Cuando Coraline hace que se vaya la luz, vemos justo en la pantalla que pone: todo huele a éxito, una masa cubierta en pringue. Esto es un texto de la novela y justo en lo que se convierte el otro padre en el libro, en una masa deforme. Coraline abre la cortina de la ducha recreando el mismo plano de Psicosis. Pero si te fijas, en la ducha la cámara está como tumbada. Esto en cine se llama plano holandés. Consiste en realizar un encuadre con la cámara de entre 25 y 45 grados. Pues Coraline hace esto mucho y es un plano que se usa bastante en las pelis de terror. Lo vemos en diferentes ocasiones, ya sea haciendo a los personajes torcer el cuello como el gato o como cuando Coraline gira la cabeza para encontrar a la muñeca tras la caja. Es un plano que se usa para hacer sentir incómodo a la audiencia, como que hay algo que anda mal o algo raro, hacernos sentirnos ansiosos. Y otro elemento de la peli para construir esa tensión atmosférica de la otra madre. Coraline encuentra decenas de asquerosos insectos y los aplasta con su mano. Y vemos en su mano las tripas y partes de los bichos aplastados. Pero ¿por qué hay tantos insectos en la película? La otra madre es una araña que crea una red al final y hasta come insectos. Los muebles adoptan forma de insectos. Hasta el papel pintado del salón del mundo real y del otro mundo de las paredes tienen escarabajos y bichos. Las cortinas tienen forma de bichos, el cuadro del niño que come helado tiene forma de araña, la lámpara, la mesa son cucarachas, la sembradora del otro padre es una mantis mecánica, Coraline la atacan mosquitos en el jardín, su cama tiene libélulas de papel colgadas que luego cobran vida, la horquilla que lleva en el pelo es una libélula, en su mesilla tiene una mantis que sujeta la fotografía de sus amigos y el único coche que aparece en la película es un Volkswagen escarabajo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Los insectos son un símbolo de decadencia, de podredumbre, y el mundo de la otra madre, pese a aparentar ser perfecto e idílico, en realidad está muriéndose por dentro junto a ella, al no tener niños de los que alimentarse. Pero empecemos por el simbolismo de las libélulas, también conocidas como las agujas de coser del diablo, pues cosían la boca de los niños malos, haciéndoles perder el oído y la vista, justo lo que hace la otra madre al comienzo con la muñeca. La mantis en esta peli representa el control o la manipulación, obligando al otro padre a atacar a Coraline en el jardín. Y la otra madre es una araña, que dejan durante semanas a sus víctimas en sus redes para tener alimento, tal y como hace la otra madre con los niños cuando los encerró en el cuarto. Soñar con arañas representa miedos, y Coraline siempre ve a la otra madre cuando va a dormir. Además, ha cosido a los demás insectos también botones para controlarlos. Y cuando cenan, la otra madre es la única que tiene su plato vacío y no come nada, pues solo se alimenta de niños, o de otros insectos, pues está hambrienta. De hecho, lo único que hace es mirar a Coraline fijamente cuando come, porque ella es su comida. Cuando la otra madre pierde sus ojos al final, es un reflejo de cómo las arañas, pese a tener 8 ojos, hay realmente muy pocas que vean bien, pues se guían principalmente por el sonido y su percepción, tal y como hará ella al final. También creo que los insectos de la peli están ahí como símbolo para reforzar la idea de control que la otra madre ejerce sobre Coraline.
como depredadora de este universo y como Coraline es solo otro insecto más atrapado en esa enorme red. Y también los insectos son para representar el opuesto de sus padres, que son jardineros. Porque ¿cuál es el mayor enemigo de un jardinero y las plantas? Exacto, los bichos que se las comen. Aunque puede que la otra madre creyese que a Coraline le gustan los insectos porque vio el portarretratos de su cuadro, que era una mantis, y que lleva una horquilla en el pelo con forma de libélula. Por eso decora todo con insectos. Cuando en realidad Coraline los odia y los mata ahora en la ducha. Tu esposa ha muerto. Muerto de ganas de regalarte estas navidades el nuevo Pack Performance 5.0 Ultra. Lleva siempre a mano en tu inventario el cortacésped 5.0 con sus 2 cuchillas intercambiables para acabar con tu peor enemigo, los tirones de pelo. ¿Tienes que depilarte en Silent Hill? No hay problema. Gracias a su potente luz LED podrás sacarle brillo a tus pelotas hasta en los rincones más oscuros de tu mente. ¿Necesitas una ducha? Esta maravilla es también a prueba de agua. No olvides que tienes un 20% de descuento y envíos gratis internacionales estas navidades, porque en mis sueños más inquietos veo mis pelotas depiladas. También aquí podéis ver el resultado porque no solo es para el cuerpo, sino que también me afeité la cara y me convertí en tremendo Chad que le Warhammer 40.000. Pero sigamos con la peli. En el salón vemos todos los muebles que al final de la peli se convertirán en insectos y el cuadro del niño al que se le cae el helado, que en el otro mundo es un cuadro de un niño feliz y que conserva su helado de 3 bolas porque todo es perfecto y maravilloso. Hasta se cree que el niño de este cuadro es el gato, pues tienen los mismos ojos y podrían ser la misma persona. Por eso el gato odia tanto a la otra madre, porque en su momento pudo ser uno de los niños que atrapó, pero logró huir de alguna manera transformado en el gato que ahora viene y va tocándole las pelotas. La muñeca desaparece e indica el camino hasta la puerta porque seguramente los ratones la hayan movido o la otra madre está haciendo que la muñeca se mueva hasta ahí, atrayendo a la niña. La madre de Coraline intuye que la llave con el botón abre la puerta, no porque lo sepa, sino porque es la llave más vieja que ve, y en los hogares más antiguos solía haber siempre llaves maestras de la casa que abrían el resto de puertas. Curioso cómo la puerta al otro mundo en la vida real no tiene picaporte por fuera para evitar que los niños, una vez entren, no puedan salir o escapar. Why is the door so small? Esto es como la puerta del Imaginarium. Al final la otra madre solo quiere que la puerta pequeña la atraviesen los niños y ahora solo hay ladrillos porque la otra madre no quiere que la madre de Coraline vea lo que hay. Continúan las lluvias y se ven hasta las gotitas resbalar por el cartel del Pink Palace. Os recuerdo que esto es stop motion, ¿vale? Hay un tío aquí moviendo las gotas una a una, plano a plano y frame a frame. Oh, my twitchy witchy girl. Tanto el padre como Wybie Heard about water witching before. se refieren hasta en 2 ocasiones a Coraline como a una bruja, que es lo único capaz de derrotar a otra bruja como la otra madre. Su pelo es azul y casualmente el agua es lo que resulta derrotar a la Beldam por completo cuando Coraline y Wybie arrojan su mano al pozo al final. El padre cocina aprovechando la poca comida que les queda, ya que no han tenido tiempo ni de hacer la compra. Lo que comen es una mezcla de acelgas, champiñones, pasta, aceitunas y galletitas saladas. No mames, qué asco. Todo mezclado, porque sobre la encimera vemos un paquete de galletas salada empezado, ketchup o catsup Ketchup. 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 y un bote de salsa fuerte. Vamos, ni el Taco Bell. El portátil que usa la madre para trabajar está justo debajo de su silla, indicando que o acaba de terminar de trabajar o que va a seguir una vez terminen de cenar. No paran nunca. La muñeca se sienta a la mesa con ellos. La otra madre los está espiando. Por eso siempre la otra madre prepara comidas tan abundantes a Coraline y sus platos favoritos, porque sabe que Coraline no está comiendo bien y tiene hambre. Observa las carencias que tiene en su vida la niña a través de la muñeca y se las da en el otro mundo para que acabe aceptando quedarse, que le cosan los botones. Coraline prefiere ir a la cama antes que comer las acelgas, por eso luego tiene tanta hambre. Coge la foto de sus amigos y el equipo de fútbol del anterior instituto se llamaba Los Tapacubos. Coraline se pinta también las uñas de azul y deja que la muñeca la observe mientras duerme. Pero la silla en la que está la muñeca tiene el mismo patrón en la parte superior que la silla que usaba Jack Torrance en la peli del Resplandor. I'm way too old for dolls. Coraline decía que era muy mayor para muñecas, pero ahora la vemos durmiendo junto a su osito de peluche, el mismo que se la ve sujetando en la foto que tiene con sus padres cuando era niña. Aparecen los ratones a través de la puerta flotando, pero solo son sus cascarones. En realidad son ratas muertas que la otra madre ha convertido en muñecos. Por cierto, la disposición de las tablas del suelo de madera
madera del salón, donde está la puerta, tiene la forma de una telaraña, adelantando la red que formará luego al final de la peli. Y las ventanas se convierten en cortinas de escarabajos en el otro mundo. El portal al otro mundo es de color azul, porque la otra madre ya ha visto que es el color favorito de Coraline. Lo hace para atraerla, porque tal y como vemos al final, solo es un túnel rodeado de vieja tela incolora y lleno de telarañas, pues hace décadas que ningún niño lo atraviesa. El túnel pierde su brillo al final porque la otra madre está cada vez más débil al final de la peli, y porque, como Coraline ya sabe la verdad, no tiene por qué hacerlo bonito. Pero hay una frase muy inquietante en la novela cuando Coraline cruza este mismo túnel. Sintió que si caía en aquel pasillo no se levantaría de nuevo. Fuera lo que fuese aquel túnel, era mucho más antiguo que la otra madre. Era como si supiese que ella estaba ahí, implicando que el túnel es solo parte del aparato digestivo de una criatura mucho más grande que la otra madre, y que la otra madre es un parásito que se alimenta de todo lo que traga, o sea que lo que rodea al otro mundo podría ser una entidad mucho más grande. Hasta el túnel por dentro se parece al interior del aparato digestivo de una serpiente, y sus músculos contrayéndose al tragar. Hasta las luces podrían ser para atraer a sus víctimas, como hacen algunos peces abisales, engañando a peces más pequeños para que se metan en su boca. Pues ya hasta vemos como el túnel varía de tamaño a lo largo de la película, como si estuviese vivo, o hasta el viento que le sopla en la cara a Coraline cuando abre la puerta y la despeina. Podría ser el aliento de esta criatura respirando, y que sea una criatura más antigua que la otra madre explicaría en cierto modo por qué solo existe una llave que abra la puerta, y que tanto necesita la otra madre. Pero bueno, cómo cruza Coraline la puerta es un guiño a la peli de Cómo ser John Malkovich y esta escena. Hay teorías que afirman que hasta la niebla que rodea la casa luego, o las ventanas del otro mundo, son criaturas más antiguas que la otra madre. Lo que tararea la otra madre es la canción que cantaba mientras embalsamaba a Coraline al comienzo. Es un canto fúnebre, en realidad está anunciando su muerte. Tan solo mirad la diferencia de iluminación en la cocina. En el otro mundo la luz es más cálida, la cocina está ordenada, es acogedora, mientras que en la realidad el ambiente es deprimente. La otra madre ha recreado hasta el lunar que tiene la madre de Coraline en los labios, y su jersey no está roto, es de cuello alto porque imita el collarín que lleva su madre ahora. Coraline abre la puerta y vemos al otro padre tocar el piano con dificultad porque en realidad no sabe. Pero mirad cómo los cuadros que hay a la izquierda y la torre de la derecha encajan perfectamente con la disposición de las cajas que tenía el padre de Coraline en su despacho. Demuestra que la otra madre toma cada detalle como referencia para hacer sentir a Coraline como en casa. Pero apenas tiene información sobre los padres, ya que el padre de Coraline no le gusta tocar el piano ni sabe. Realmente es un intento por tratar de hacer al otro padre más divertido. El jersey de la otra madre es más ajustado, no está roto, sus pantalones no son apagados, tienen brillo, sus zapatillas son rojas brillantes, y la otra madre en general siempre viste mejor que su madre real, que siempre lleva tonos aburridos. Viste al padre con colores más vivos, y le cambia las chanclas que este lleva en los pies por unas pantuflas con cara de mono. Pero cuidado, porque este mono es el protagonista de la película Monkey Bone, también dirigida por Henry Selick. También elige el naranja para vestirle porque en realidad es una calabaza y es complementario del azul, que es el color del que lleva las chanclas su padre real. This piano plays me. Exacto, el piano controla al otro padre para tocar, igual que la otra madre lo controlará luego para tratar de matar a Coraline. Es solo un títere, y justo antes de tocar vemos que el piano es de la marca Tadahiro, un guiño a Tadahiro Uesugi, quien diseñó el Pink Palace y otros tantos escenarios de Coraline. Este padre no tiene el cuello torcido como el suyo, pues no pasa el día delante de una pantalla. El piano y la alfombra empiezan a girar como un disco de vinilo y la canción empieza. Pero cada línea de esta canción es una advertencia oculta del otro padre para Coraline. Inventándose una canción porque la madre le ha obligado, porque todo este mundo es falso. Describe a Coraline como un melocotón porque eso es lo que es para la otra madre, comida jugosa, y la muñeca se refiere a la que confecciona la otra madre para espiarla. Todo es una advertencia de que la madre planea coserle ojos y que siempre la está vigilando. Notad cómo los engranajes se mueven cada vez que el padre mueve los brazos. Hay un cuadro de un torero también. Es curioso que los cuadros que hay aquí sean abstractos, ya que la otra madre es un ser sin capacidad para crear arte como tal, al menos sin tomar antes una referencia de algo que exista previamente en el mundo real, pero solo en el Pink Palace, pues no puede salir de allí. ¡Que tenga hambre, que levante la mano! ¡Ja! El padre levanta la mano, pero no es él quien la está levantando voluntariamente, ya que está siendo controlado por los brazos mecánicos. Es decir, que la otra
madre es quien levanta la mano aquí cuando pregunta quién tiene hambre, porque está hambrienta. A Coraline todo esto le parece bastante raro y sospechoso. Our mother's Chicken breast. Chistes adultos. La otra madre hace sonar una campana antes de cenar para que todas sus creaciones, el tren, la comida, la lámpara, giren. Es una araña que al tirar de sus hilos hace que sus creaciones se muevan como marionetas bajo su control. El tren de la salsa, o Gravy Train, es un guiño a una canción de Pink Floyd, Have a Cigar, que dice: Coraline devora su comida, que tiene muy buena pinta, pero si no es real, ¿qué diablos está comiendo? ¿Qué es lo que estoy comiendo? El escarabajo de chocolate que come luego la otra madre es un insecto de verdad, así que seguramente sean animales muertos o alimentos podridos que ella ha rellenado de serrín para convertir en comida apetitosa. Así que lo que come Coraline es asqueroso. Hungry, aren't you? Sabe perfectamente que Coraline está hambrienta, porque ha visto a través de la muñeca que no había cenado esa noche. Tras Coraline, vemos 3 retratos con la sombra de 3 niños, a los que la otra madre devoró y que Coraline conocerá luego. Pues entre ellos está la silueta de la hermana gemela de la abuela de Wavy. Y es que esta película aplica la regla de 3 todo el rato. La regla de 3 es algo típico en las fábulas y cuentos populares. Por ejemplo, al comienzo, donde se esconde el gato espiando a Coraline, hay 3 rocas. 3 cachos de algodón caen de la muñeca al inicio. La otra madre crea 3 maravillas para Coraline. Coraline se va a dormir hasta 3 veces en el otro mundo. Los 3 apartamentos del Pink Palace, el cuadro del niño feliz con 3 bolas de helado. Las vecinas tienen 3 perros vivos. Son 3 ratones los que visitan a Coraline. Los 3 colibríes del jardín, luego son 3 mosquitos. Las 3 velas que hay en la mesa, simbolizando las 3 almas de los niños muertos. 3 retratos de niños muertos, 3 niños fantasmas, 3 cuencos de caramelos, 3 ojos de niños. Esta regla de 3 se creó para cuentos como Los 3 cerditos. En narrativa, repetir 3 veces un elemento o algo en concreto hace que se recuerde mucho mejor esa cosa o esa fábula. Es curioso cómo el otro mundo está lleno de cuadros del Pink Palace y otros lugares, y el Pink Palace real tiene la marca de cuadros que falta o que han quitado. Quizás por eso en los cuadros que vemos en el otro mundo solo hay lugares que la otra madre conoce, como el Pink Palace. Me encanta el detalle de cómo mientras Coraline está bebiendo, la otra madre le retira el plato de comida rápidamente que acaba de empezar la niña y le trae ya el postre con la tarta. Tiene prisa y está impaciente por devorar su alma. Desde que se comió a la hermana de la señora Lobat habrán pasado unos 40 años o más, por lo que está desesperada. La palabra home en la tarta está escrita con un doble bucle interior. En grafología, o el estudio psicológico de la escritura de las personas, quienes escriben la O minúscula así son mentirosos patológicos, como la otra madre. En la primera frase la O no está escrita así, por lo que Coraline es bienvenida en el otro mundo, por ese welcome. Pero este no es su hogar. Ni las velas de la mesa ni las de la tarta se derriten porque en realidad son falsas. Hide and seek in the rain. Le dice que la deja jugar en la lluvia porque su madre antes le había prohibido hacer jardinería cuando estaba lloviendo en la cocina. No, Coraline, rain makes mud. Mud makes a mess. Quiere concederle todos esos caprichos y deseos que su madre nunca le deja hacer para ser mejor madre. Pero Coraline solo le pedía eso a su madre real para llamar su atención. What rain? El relámpago que se ve por la ventana es la mano de la otra madre, otra muestra del control que tiene sobre este mundo, haciendo que llueva a placer y cómo quiere atrapar a la niña. love mud here. It's great for Poison Oak. Y sabe que Coraline se hirió con las ortigas porque la lleva espiando desde el comienzo de la película. Coraline descubre que su habitación ahora es de ensueño, con un baúl con su inicial, las libélulas de papel que tenía ahora están volando por su cuarto, su peluche del pulpo, que por cierto tiene orejas de gato en lugar de la cabeza puntiaguda que tenía el original, y la tortuga de hueso nace al combinar el caparazón y el cráneo que Coraline tenía en el mundo real. Los planetas que cuelgan ahora del techo son un guiño a la lámpara de luz que tenía Coraline y que giraba cada vez que ésta se iba a dormir. Sus amigos cobran vida en la foto. Si es que la otra madre ha tomado nota de todo. La otra madre pone barro en la mano de Coraline para curar la herida. Pero lo cierto es que los gérmenes del barro podrían provocarla una infección peor. La otra madre se sienta en la silla para verla dormir, justo donde está la muñeca, remarcando que la está vigilando. Pero si nos fijamos en la sombra que proyecta la otra madre sobre la pared, veremos su verdadera forma final reflejada en la pared.
o que el otro padre, por ejemplo, no proyecta ninguna sombra porque no es real, y como cuando despierta de nuevo en el mundo real, la muñeca está en la silla en lugar de la ropa o la maleta está completamente abierta. Hasta los objetos de la estantería han cambiado de lugar. Esto se hace adrede en muchas pelis de terror como El Resplandor, para contribuir a seguir generando esa atmósfera de incomodidad o esa sensación de que algo no está bien durante toda la peli. Coraline despierta y lo primero que ve son las grietas enormes del techo, humedades. Este contraste es el aliciente perfecto para que Coraline prefiera estar en el otro mundo a vivir su realidad. Coraline comprueba que la puerta ha sido sellada de nuevo, y aquí vemos mejor que el papel pintado de este salón está hecho de escarabajos. Como esto es una película de animación por stop motion, podemos ver que el humo de la tetera son en realidad trozos de algodón o de tela, desechos que simulan ser el humo, o que el agua sucia que caía de la ducha era en realidad cera o plástico cayendo. Sobre la mesa de la cocina hay un bote de multivitamínicos, que son para Coraline, Take your multivitamin. ya que la niña no come mucho y tiene déficit de ciertas vitaminas a causa de su mala alimentación y la falta de alimentos en casa, o de que sus padres le preparen mejores comidas, no ketchup con mierda. El padre deja caer todos los papeles cuando intenta agarrar el café porque es un patoso. El horno muestra una fecha, 11 de julio de 1994, y las 11 menos 5 de la mañana. Pero está roto, porque Coraline tiene lugar al menos en el año 2002. It's a writer's rash on my... Rash es una erupción, un juego de palabras con writer block, un bloqueo de escritor, pues el padre es el que escribe los artículos y la madre los corrige, los edita y los maqueta en el catálogo. Chistes de padres. Coraline no se toma el desayuno, solo juega con su cuchara, confirmando que la niña no come bien y por eso debe tomar multivitamínicos. Al salir fuera, Coraline tira los quesos del señor Bobinsky y en el paquete vemos la dirección, Ashland, Oregón, donde tiene lugar la peli. En la esquina lo que pone es ruso y pone algo así como queso de no sé qué, por eso huele tan mal. Hasta la caja que hay fuera del apartamento pone también que es más queso ruso. En el interior de la casa de Bobinsky hay ropa sucia colgando, unas matrioscas o muñecas rusas y un premio de gimnasia sobre la estantería. Por eso hace tantas acrobacias siempre, aunque no lo dicen en la peli, y aunque tiene manchas de alcohol en su camiseta, esto no afecta a su equilibrio. He's drunk. La cámara recorre la estancia y además de una gallina también vemos una olla hirviendo las remolachas que tanto le gustan. Fuera, la otra caja a la derecha pone queso francés. El señor Bobinsky desciende como un murciélago colgado boca abajo y sus bigotes imitan los de un ratón también. Tiene una rodilla vendada porque seguramente se ha lesionado hace poco con sus acrobacias. Bobinsky tiene la piel azul a causa del frío que hace fuera, ya que este hombre siempre está haciendo ejercicio en el exterior y estamos en pleno invierno en la peli. La medalla que lleva colgada es una gota de sangre con 3 rayas. Cada línea representa un tipo de radiación, la alfa, la beta y la gamma. Las letras que ponen son las siglas en ruso de planta nuclear de Chernóbil. Esta medalla existe y es una condecoración real que se entregó a aquellos que participaron en la limpieza de la ciudad de Pripyat, ayudando a las víctimas de la radiación de Chernóbil durante la catástrofe. Por eso Bobinsky no deja de comer remolachas, pues se cree que estas eliminan la radiación. Por eso las hierve y hace caldos con ellas, porque está obsesionado. Aquello lo dejó traumatizado y no deja de comerlas para eliminar la radiación de su cuerpo. Por eso es un personaje tan excéntrico y loco, porque este tío ha visto morir a miles de personas. Y está chalao, tiene la mirada a las 1000 yardas. Lo de Chernóbil también implica que Bobinsky emigró en algún momento desde la Unión Soviética hasta los Estados Unidos. Por eso su inglés es tan malo. La mayoría de liquidadores o limpiadores de Chernóbil eran bomberos, obreros o científicos, siendo estas algunas de las posibles profesiones que Bobinsky tenía antes de llegar a Estados Unidos. Lo turbio es que muchos liquidadores de Chernóbil, como Bobinsky, murieron años después a causa de la radiación. Por eso les entregaban esta medalla, porque ayudaron a la gente, aun a sabiendas de que se estaban exponiendo a enormes dosis de radiación letal. Y seguramente es el mismo destino que le aguarda a Bobinsky. Sneak my home and peek at mushkas. ¿Muchka? ¿Muchka? ¡No! ¡Me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! En verdad, moshka significa ratón en ruso. Bobinsky compra quesos fuertes que huelen mal porque quiere que los ratones se endurezcan y cambien las canciones que tocan. Un guiño a que en la novela el señor Bobinsky se llama el señor Bobo y adiestra ratones con música, aunque no tiene un circo, ¿vale? Hard beat make you strong. Eso es cierto. La remolacha tiene potasio, mejora la función muscular del cuerpo y la presión arterial. Quizás por eso Bobinsky sigue vivo, por comer tantas remolachas. Das vidania.
Caroline. Le dice hasta que nos veamos de nuevo, en ruso. Cuando el señor Bobinsky se tira al vacío como un kamikaze, la niña por poco lo castra con los alicates de jardinería. Otro chiste adulto. Los ratones le advierten sobre la puerta porque conocen los secretos de la casa y la naturaleza del otro mundo. Coraline se pone esta gorra que lleva el símbolo de un pequeño loto en la parte delantera. Al bajar al sótano del Pink Palace, en el felpudo leemos "no silbar en esta casa", ya que eso podría alterar a los perritos. Como son mayores, podrían morir de un infarto. No, hombre. Lo que hay en el picaporte son la comedia y la tragedia, dos símbolos clásicos del teatro, que es a lo que se dedicaban estas dos divas. En el interior vemos a todos los anteriores perros disecados, unos 18 en total, que con los 3 que están vivos hacen 21, y que la chimenea tiene alrededor como una especie de cortinas de teatro enormes que servirán de inspiración a la otra madre para recrear esta estancia o teatro gigante en el otro mundo, usando las estanterías como si fuesen gradas y los perros muertos como el público. Al igual que en casa del señor Bobinsky, la mesa del centro tenía una tela con una lámpara cubriéndola a modo de carpa de circo. Julius Caesar es el nombre del primer episodio de La chica del teléfono 2 de 1924 y también hicieron una parodia teatral del Rey Lear, una obra de Shakespeare. Cuando Miriam se pone las gafas podemos ver cómo sus pupilas se agrandan tras las lentes y cómo su puff se difumina a los lados de la pantalla. Los perros disecados tienen nombres grabados: Hamish, Angus y Jock. Todos se llaman igual, porque siempre tienen 3 perros y les ponen los mismos nombres, solo que añadiéndoles un número más, al igual que los perros que reciben a Coraline. La lámpara de la mesa es un pez y el gorro que se pone April es un gorro bastante típico entre adivinos. Leen las hojas del té a Coraline porque la taseografía es el arte de la adivinación a través de los pozos de las hojas del té, del café e incluso del vino. Oh, Caroline. Todo el mundo la llama mal por su nombre. En los pozos del té aparece la mano de la otra madre. Y una jirafa, porque ese es el peluche que Coraline tiene en su habitación. La vieja tiene los ojos así porque tiene cataratas, por eso no ve una. Y sus gafas se pliegan. Never wear green in your dressing room. Lo de ir de verde es una vieja superstición por la que se cree que vestir de verde antes de una función da mala suerte. Y justamente al día siguiente, Coraline lleva unas mallas verdes. ¡Hala, toma, tetazo! La despeina con sus enormes... ¡Si chutas así de grandes, Peter! Al irse Coraline podemos oírlas hablar con sus perros, lo cual indica que había tantas cartas en la mesa cuando Coraline se sienta en el sofá porque juegan a las cartas con sus perritos. El coche de Coraline está sucio por todas las lluvias y humedad que hay en esta región. Wybie tiene gotas en la cabeza por haberse agachado y meterse en la niebla. Que el gato no quiera tocar la niebla es un guiño a que los gatos detestan el agua o porque sabe que no es algo bueno. Cuando lleva su máscara podemos ver el ojo de Wybie asomar a través del tubo mirando directamente a Coraline. She says she was stolen. La abuela de Wybie sabe que su hermana fue robada por algo o alguien. Por eso la puerta del otro mundo estaba tapiada y cubierta con el papel pintado, porque ordenó tapiarla cuando modificó el Pink Palace, porque fue donde vio a su hermana por última vez antes de desaparecer. El gato en la peli siempre se acerca a Wybie justo antes de que la abuela los llame, porque su instinto animal se adelanta. El gato gruñe porque se da cuenta de que la muñeca es la que tenía la abuela. Dios, las transiciones en esta peli son una cosa, ¿eh? Coraline deja queso a los ratones, pero estos se lo llevan a la otra madre para cocinar. Los ratones no comen queso porque son ratas muertas, no tienen apetito. Justo cuando abre la puerta, las manos de Coraline muestra que tiene los nudillos rojos. Esto puede ser una alergia o al frío, ya que Coraline siempre sale de casa sin guantes y están en pleno invierno. Por eso luego la niña quiere unos guantes en la tienda, porque ve que sus manos siempre están rojas a causa del frío. Coraline regresa al otro mundo, pero ¿qué es en realidad la otra madre? El nombre de esta criatura es Beldam, del francés Beldam, y la Beldam o la Muma Paduri de la mitología romana. Brujas malditas que disfrutaban abusando de niños y que pueden cambiar de forma. La Beldam cocina de nuevo para Coraline porque ingerir su comida puede confundir a su víctima, embotar sus pensamientos o hacer que ésta se quede atrapada para siempre en su reino, algo que sucedía siempre con la comida de las hadas. Por eso la otra madre siempre está intentando dar comida a Coraline, cebándola. Hay varias referencias al folclore de las hadas en la peli. La piedra que usa Coraline para ver la realidad es una piedra faérica que permite ver a través de las ilusiones y protege de los malos espíritus como la otra madre, aunque también se asemeja a una piedra de un tablero de Ouija, empleado para contactar con el más allá. Por eso detecta el alma de los niños. Así es que la otra madre odia tanto esta piedra. Y por ejemplo, el pozo del comienzo está rodeado por un círculo de setas y champiñones, que es como muchas hadas crean sus trampas para secuestrar a niños o entradas al mundo de las hadas. Go fetch your father, hungry as a pumpkin. Y no mienten, pues el otro padre
padre es en realidad una calabaza, que ella convierte en el padre de Coraline. Y cuanto más se debilita la otra madre, más le vemos recuperar su forma de calabaza. Coraline va al jardín y la puerta de entrada está oxidada como la original, una muestra de cómo la otra madre solo cuida aquellos detalles que son relevantes para atraer la atención de Coraline. Las ranas, los colibríes, todas las criaturas bajo el control de la otra madre tienen botones en sus ojos, porque les ha quitado el alma. En este universo el alma de todo ser vivo está en sus ojos, pues los ojos son la ventana del alma, o eso dicen. Así que cuando aceptas que te cosa los botones, estás entregándole voluntariamente tu alma. Por eso Coraline luego debe buscar los ojos de los niños fantasma, porque son sus almas. A Coraline le hacen cosquillas unas bocas de dragón, que es como se llama esta planta, y que representan la decepción. Hasta el viejo invernadero recrea la horquilla que tiene Coraline en el pelo, con forma de libélula. De nuevo, la otra madre sigue sin comer nada y mira a Coraline fijamente. Pero el otro padre ahora come muchísimo más que antes. Su plato parece una torre enorme, y es que seguramente no come desde que Coraline visitó el otro mundo por primera vez, pues la otra madre no da de comer a sus creaciones ni las cuida. Por eso el otro padre ahora aprovecha a comer todo lo que puede. El otro Wybie no puede hablar porque la otra madre recrea tan bien a su amigo que este seguramente le contaría a Coraline toda la verdad. Hasta el otro padre al final desea ayudar a su hija. Ya fuera, el Pink Palace está completamente pintado y reformado como si fuese nuevo, al contrario que el Pink Palace real, que está casi en ruinas. No te habrá dolido, ¿no? Y justo cuando Coraline empieza a hacer las preguntas incómodas, aparece el globo del otro señor Bobinsky. Eso es porque la otra madre está escuchando todo el rato y ve todo, así que antes de que Coraline siga indagando, envía una distracción. No quiere que la niña sospeche nada, pero creo que Coraline, al ser más mayor que los otros niños que murieron, no es tan inocente como el resto. Sospecha que hay algo raro, pero no quiere verlo porque necesita huir de su realidad diaria. Dentro de la casa de Bobinsky, la gallina que tenía en el mundo real ahora se ha convertido en una máquina de hacer palomitas. Sigue conservando sus premios, pero ahora hay un cuadro que anuncia su número de circo. Coraline deja caer a un lado las palomitas antes de entrar, y el otro señor Bobinsky de este mundo siempre dice bien su nombre, Coraline. mientras que el Bobinsky real nunca lo dice bien. Caroline. Lo del circo de ratones monos da muy mal rollo, en verdad. Pensad que son un puñado de ratas muertas bailando como marionetas. El otro señor Bobinsky conserva su medalla, pero la otra madre le hace un bigote más arreglado y lo viste elegantemente. No lo muestra como el viejo desaliñado vecino que es. Y también da muy mal rollo que todos se te queden mirando a ver cómo te duermes, ¿eh? Parece que están velando un cadáver. Y el otro padre sigue comiendo. Coraline despierta y empieza a detestar la vuelta a la realidad. Ya en la ciudad, el banderín anuncia que hay un festival de Shakespeare, porque en Ashland, Oregón, la ciudad en la que transcurre la peli, hay cada año un festival de Shakespeare como este. Por eso a la entrada de la tienda de jardinería hay un tipo disfrazado de Shakespeare y otro de época con un halcón peregrino, un ave que Shakespeare mencionaba en muchas de sus obras. Los padres de Coraline siguen sin hacerla ni puto caso porque hoy entregan el catálogo. Lo que pone en el panfleto que le ofrece el de la compañía de teatro al padre es del Rey Richard II, obra de Shakespeare que están interpretando en la ciudad con motivo de este festival y cuyo cartel vemos antes en el plano general a la izquierda del todo. Y el enano lleva un bebé a su espalda. En la tienda de ropa vemos un cartel de rebajas por el Día del Presidente, que tiene lugar en Estados Unidos el tercer lunes de febrero, así que en este momento de la peli estamos a mediados de febrero. A un lado George Washington y al otro Abraham Lincoln, míticos presidentes de Estados Unidos. Fuera de la tienda, en la puerta, vemos a una mujer espiando el interior. Hay gente que dice que es la otra madre observando a Coraline siempre, pero la otra madre no puede ir y venir así como tal al mundo real, al menos de forma completa. Su mano sí, pero es un detalle que refuerza la idea de que Coraline está siendo observada todo el rato, incluso hasta fuera del Pink Palace. Lo que dice este puto niño loco es una frase del Rey Richard II, la obra que mencioné antes. El niño se hostia terriblemente, pero a los pocos segundos lo vemos salir de la tienda ileso con su padre y la espadita rota. El móvil de la madre de Coraline es un Samsung SG-HT 329, así que esto confirma que la peli tiene lugar entre 2002 y 2007, y Coraline se enfada con su madre. Y la extraña mujer sigue viéndolas discutir sobre los guantes, cual refuerza la idea de que sea la otra madre porque, cuando Coraline la visita de nuevo, esta le regala ropa
nueva. I found some rat crap. Había excrementos de rata porque los ratones son en realidad ratas que se cagan por todos lados. Entre el uniforme de mierda que le compra su madre, que es gris como la tonalidad predominante cuando Coraline está en el mundo real, todo aburrido, que no le compra los guantes que ella quería, que la hicieron dejar a sus amigos atrás y que encima en la nevera no hay nada para comer apenas, todo sigue sumando puntos para que la vida en el otro mundo sea mucho mejor que la vida de Coraline. Cuando aparcan el coche fuera de la casa vemos mejor la grieta que tiene el faro a causa del accidente del coche. En la puerta de la nevera vemos el panfleto de promoción de la tienda de uniformes de la que vienen y el número de emergencias, porque Coraline se suele quedar sola en casa para que llame si pasa algo. También vemos el número de la pizzería a la que llaman al final de la peli, cuando todos están comiendo pizza. Promise I'll make it up. That's what you always say. La madre ha debido prometerle muchas veces que todo se arreglaría o que se lo compensaría, pero nunca llega ese momento para Coraline. Coraline encuentra la llave y abre la puerta a plena luz del día, porque la otra madre sabe que los padres no están en casa. El gato vigila a Coraline, sabiendo qué es lo que pasará, pues pudo haber visto a los otros niños seguir el mismo camino. La Beldam prepara otro banquete de comida a Coraline porque sabe que no ha comido nada, y ropa nueva por la discusión de los guantes. Encima, la ropa se la hace de color azul, su color favorito. Coraline eructa porque se ha cebado de comida de la otra madre. Ahora que me fijo, el gato de Wavy aparece y vemos que le falta un cacho de oreja, a lo mejor por una anterior pelea con la otra madre. El gato puede hablar, pues lo primero que desea Coraline cuando le conoce en el mundo real es que hable, Not talking, huh? haciendo posible que ahora hable en el otro mundo. El gato desaparece tras una rama, tal y como hace al final de la película tras este cartel, demostrando que él puede ir y venir por el espacio como quiera, ya sea en el mundo real o en este. Por eso siempre logra entrar en el otro mundo. Conoce accesos que la otra madre no conoce, y cada vez con más frecuencia, pues el poder de la otra madre se está debilitando. El gato se marcha corriendo de repente porque escucha uno de los ratones falsos de circo espiándolos, que luego lo cazará. Ya en el teatro todos los perritos tienen botones en los ojos. La escena que recrea la anciana pelirroja de la sirena es parte del cuadro de Ulises, soportando el canto de las sirenas de Herbert James Draper. El cuadro que recrea a Miriam, la otra anciana, es el nacimiento de Venus, de Botticelli. Una banshee es un espíritu de la mitología irlandesa que se aparece a una persona para anunciar con sus gritos de llanto y de dolor la muerte de un ser querido. Son almas en pena, quizás adelantando que la otra madre va a secuestrar a los padres de Coraline. Que las dos ancianas peleen tanto en la obra de teatro es una pista de por qué sus carreras teatrales debieron acabar en algún momento, por la enemistad que tenían la una con la otra como dúo. Y si te fijas, la pelirroja lleva en la mano el anillo que oculta el ojo de uno de los niños fantasma. Esa frase da buena suerte antes de una actuación de teatro. Lo que ambas recitan aquí es un extracto del monólogo de Hamlet durante el acto 2. Ya al salir del teatro vemos como el otro Wavy tiene cara de preocupado por su amiga, pero la otra madre le tiene vigilado. You could stay here forever. Ah, sí, claro, para siempre. Si le miramos el culo a la otra madre, la parte trasera del vestido ya tiene la forma elevada de insecto que tiene la Beldam al final, asemejándose en forma y color a las marcas rojas y negras que tiene una viuda negra, una de las arañas más letales del mundo. Coraline descubre que quieren coserle botones en los ojos a cambio de quedarse, y es que la otra madre necesita que la niña acepte para dar su alma a cambio antes de poder devorarla. No puede hacerlo a la fuerza, por eso engaña a los niños, es parte del trato. Justo detrás de la otra madre, cuando dice esto, We need a yes. vemos los cuernos al fondo, adelantando que es malvada. Coraline quiere irse a la cama porque quiere pirarse de aquí y cree que durmiendo hallará la salida. Cuando sube por las escaleras, vemos unos cuantos cuadros que son del Pink Palace y del teatro que ha creado la otra madre en el sótano. Y ahora todos los peluches y hasta sus amigos tratan de convencerla de que se ponga botones en los ojos. Tremenda estafa piramidal. Coraline intenta dormirse, pero al despertar sigue atrapada en el otro mundo y no puede escapar. El otro padre no sabe qué hacer ya porque la otra madre ya no necesita que sea el padre de Coraline. Es inservible, así que sin un propósito, toca el piano. Her strength is our strength. Porque si la Beldam no come, al debilitarse todas sus demás creaciones, también se debilitan y se pudren, como el padre, las ancianas o el señor Bobinsky. Cuando Coraline sale huyendo, al llegar a los árboles frutales vemos cómo las hojas van perdiendo progresivamente la forma y se convierten en hojas de papel y de libros, o las manzanas son alargadas, ya que la otra madre no ha puesto tanto empeño ni grado de detalle en esta parte del mundo. Es como cuando en un juego te sales del mapa y te caes al vacío, o ves que no todo tiene tan buenos gráficos ni es tan detallado porque los desarrolladores asumen que no vas a llegar hasta aquí ni vas a ver esto. She wants something to love.
Eso me recordó a que la beldam original es de un poema de John Keats, La bella dama sin piedad, donde una mujer le prometía amor a un caballero que se cruza con ella y lo lleva hasta una gruta oculta, o su reino, donde lo sume en un sueño profundo, como a Coraline cuando se va a dormir en la peli. El caballero sueña con los seres fantasmales, o los niños fantasma, que han sido esclavizados por la beldam, y cuando despierta el caballero lo hace en mitad de la nada y sin rastro de la mujer. También comparte paralelismos con la criatura cósmica de Stephen King en It, una araña espacial que se alimenta de almas humanas, pero que prefiere embaucar y seducir a los niños porque son presas más fáciles de manipular, tal y como hace la beldam. Aunque lo cierto es que en la novela la beldam menciona que mató a su propia madre y la volvió a meter en la tumba, por lo que nunca supo lo que es el amor de una madre, y esta fue humana, y quizás es el papel que ella asume como criatura. Otros teorizan que era humana y perdió a su bebé. En cualquier caso, no sabe lo que es el amor. El gato mata ahora al ratón de circo, pues estaba dando la alarma. Un guiño a que en la novela la otra madre no espía a través de ninguna muñeca, sino a través de las ratas que hay en el Pink Palace. Coraline irrumpe en el salón y los insectos le cortan el paso. La lámpara de la izquierda está hecha de polillas, la chimenea tiene forma de mariposa y el radiador del fondo es un insecto. Y la primera vez que vemos a la otra madre comer es asqueroso. Is that any way to talk to your mother? Ahora que Coraline sabe la verdad, la otra madre se refiere a sí misma como la madre a secas. Y de nuevo, cuernos justo detrás de ella. La otra madre revela su segunda forma, ya que la auténtica es la del final. Y la encierra en el espejo donde conoce a los niños fantasma. Esta es la hermana gemela de la abuela que desapareció, pero el niño fantasma, por sus ropas y su manera de hablar, fue una de las primeras víctimas de la beldam, y luego le siguió la niña que lleva el sombrero con el rostro desfigurado. El niño no deja de llorar porque seguramente es como murió, llorando, y la otra tiene la boca abierta y desfigurada porque es la cara que puso cuando le cosió los botones, el momento exacto en el que su alma abandonó su cuerpo. Los niños se cubren con la sábana de la cama, pues es lo que se hace con los cadáveres en la morgue. En cualquier caso, ninguno de los niños recuerda su nombre, porque la beldam no solo se comió sus almas, también sus recuerdos, y lo que vemos ahora solo es el cascarón que queda. Al quitarles el alma, los encerró aquí, y seguramente fue comiéndose sus vidas poco a poco, tal y como hacen las arañas. Tapan a sus presas, pero no las devoran al momento, reservan comida. Los niños murieron aquí poco a poco, abandonados, mientras la beldam venía a visitarlos y devoraba todo lo que quedaba de ellos, física y espiritualmente. Por eso la cama y la estancia están llenas de sangre y fluidos. Seguramente venía a comérselos mientras dormían, o tenía que perseguirlos por la habitación y arrancarles partes. De hecho, si nos fijamos, en la cama veremos que esta tiene una barrera que sube, como las cunas, es decir, que la beldam los dejó morir aquí, los atrapaba y los devoraba justo en la cama. Hasta los niños se hacían sus propias necesidades en la cama o en este cuarto porque no tenían baño, solo son su comida. Pero lo que no sé es qué son todos estos papeles mojados del suelo, incluso la ropa que llevaban. Los niños le piden que recupere los ojos, pues solo así sus almas serán liberadas, como vemos luego. El otro Wavy la saca de ahí. El cuadro de la pared que tiran al suelo es un dibujo del otro padre tocando el piano, y uno de los cuadros doblando la esquina parece la tienda de ropa que visitaba Coraline con su madre desde fuera. Wavy lleva en la cabeza una máscara de pollo, pero en realidad es uno de los guantes para hornear que usa la otra madre. Al abrir de nuevo la puerta vemos el auténtico aspecto del túnel. Todo está lleno de juguetes y ropa de los niños que fueron devorados por la beldam. Zapatitos, guantes, un barco de juguete que podría haber sido del niño comiendo helado del cuadro y que va vestido de marinero. Wavy se quita el guante y sopla su mano como si fuese el serrín que usaba la otra madre con la muñeca del comienzo, demostrando que está muriéndose y las creaciones de la otra madre están desapareciendo. La puerta de salida del otro mundo tampoco tiene picaporte para que los niños no puedan huir. Mientras avanza por el túnel no dejamos de ver más y más juguetes y ropa de otros tantos niños devorados por la beldam. Hasta hay un camión de un juguete amarillo. Coraline escapa, pero la otra madre no se esfuerza demasiado en atraparla porque ya tiene a sus padres. Sabe que Coraline va a regresar y sale cubierta de telarañas. Coraline se alegra ahora de ver la compra de su madre porque quiere verla, pero la comida está podrida porque ya ha pasado más tiempo del que Coraline cree. Huckfin Jr. El apodo que le da al niño fantasma que conoce es un guiño a Huckleberry Finn, personaje de la novela de Tom Sawyer de Mark Twain. Little rascal
Rascals chick with Y Little Rascals es una referencia a la peli de una pandilla de pillos que se inspiraba en una serie que había en 1930. Coraline no puede encontrar ahora su muñeca porque la otra madre la está usando para crear la muñeca del padre y de la madre que vemos luego. April le está cosiendo al perrito el traje para ser disecado dentro de poco, porque si le miramos el pelo y los ojos, veremos que el perro está casi ciego y es muy mayor, es decir, que pronto va a morir. El cofre que abre Miriam tiene en su parte delantera la figura de dos niños dándose la mano y el nombre Reserva Especial, como si éstas supiesen que la Beldam secuestra a los niños, o al menos que los niños desaparecieron. Los caramelos que sacan ahora son dulces que les ofrecieron a los niños, justo como a Coraline en su momento, siendo 1921 la fecha en la que desapareció el primer niño, 1936 la niña del sombrero y 1960 la hermana gemela de la abuela. Coraline recrea con cojines a sus padres y hasta añade uno para el collarín que lleva su madre por el accidente. Se duerme llorando porque se da cuenta de lo mucho que quiere y echa de menos a sus verdaderos padres. El gato le muestra a sus padres encerrados en el espejo y están helados porque están en el interior del globo de nieve. Hasta la muñeca de la madre de Coraline lleva un collarín. Coraline quema la muñeca para que la otra madre ya no pueda espiarlo. Regresa por el túnel y puede que todo este tiempo lo que realmente representaba esta entrada es la garganta y la boca de la otra madre, como si ya se estuviese comiendo a los niños que atraviesan el portal. Coraline, you came back for us. Esto demuestra que la otra madre es capaz de imitar perfectamente las voces de cualquier madre para atraer a los niños. Por eso al comienzo de la peli, la voz que escuchábamos tararear era distinta. Reaparece el otro padre ya casi convertido en calabaza. Su pelo y sus manos son raíces y su piel es la de una calabaza. Al romper el huevo, la otra madre deja ver que la yema es la cara de Jack Skellington. Y la obsesión de Henry Selick de meter a este personaje en muchas de sus películas. Why don't we play a game? A la otra madre se le iluminan los ojos. Le gustan los juegos porque ella adora jugar con sus presas. Coraline va hasta el jardín y la Beldam la tiende trampas para que pierda la piedra que le permite ver dónde están los ojos. Coraline derriba a los mosquitos y vemos el serrín que sale del interior de estos. El ojo del niño es la bola de la palanca de control de la mantis sembradora y el otro padre es ya una calabaza por completo. Es curioso que sea una mantis la máquina que usa, pues estas le cortan la cabeza a los machos tras aparearse con ellos, adelantando que el otro padre va a morir. Las manos que tocaban el piano por él en su canción ahora lo obligan a matar a Coraline, pero realmente el otro padre no quiere dañarla, por eso le da el ojo del niño cuando se libera del control de los brazos mecánicos y muere ahogado. El jardín pierde su color porque al quitarle el alma del niño a la otra madre, esta pierde todavía una mayor parte de sus poderes y la fuente de energía que alimentaba esta maravilla creada para Coraline. En el teatro las ancianas se convierten en una especie de caramelos deformes como los que le ofrecían a Coraline, y los perros en murciélagos. Coraline consigue el anillo y todo se vuelve gris de nuevo. Ahora la bandera de Bobinsky es la ropa de Wybie que ondea al viento, indicando que la Beldam lo ha matado o bien se ha acabado de deshacer por completo. Y me encanta el detalle de que el eclipse sea un botón gigante, recordándole a Coraline cuál es su destino. El eclipse no deja de avanzar cada vez más rápido porque la Beldam es una tramposa, y el último ojo tiene la forma de una de las pelotas del circo de ratones. La otra madre mete el dedo en la llaga, haciéndole pensar a Coraline que de verdad sus padres la rechazan. Bobinsky dentro de la carpa adopta la pose de una rata y se posa sobre los quesos que pedía para sus ratones, ya que ahora está hecho de roedores, y las ratas creen que Coraline viene a por el queso, y el otro señor Bobinsky seguramente también esté ya muerto. Dos ratas entrelazan sus colas para hacerla caer. La puerta, en lugar de romperse como madera, se descompone en partes, como si estuviese hecha por bloques, ya que es una creación de la otra madre. Coraline cae y cree haber perdido. Pero el gato le escupe la cabeza de la rata, vuelvo a decir, esto es una peli para niños y se ve la cabeza de la rata, y consigue el tercer ojo. El otro mundo comienza a deshacerse en hilos al desaparecer, como si tirasen de ellos o deshiciesen una telaraña, o bien se componen en cachos y bloques como si fuesen piezas de Lego. La Beldam ya no puede mantener todas sus creaciones porque está en las últimas y todo se empieza a desvanecer. Solo queda el vacío. El papel de las paredes de dentro también comienza a pelarse, los bichos mueble, todo se empieza a descomponer. La Beldam está muriéndose de hambre y solo quedan las telarañas con las que tejió este mundo, tal y como vemos en el salón. And you brought vermin with you? La otra madre llama al gato alimaña porque lo detesta y lo considera un parásito que debe erradicar de su mundo, ya que odia
no tener ningún control sobre él. Se cree que esta es la verdadera forma de la otra madre, pero en realidad solo muestra lo debilitada que está. Su piel se ha descascarillado como porcelana, su esternón y su cuerpo bajo el vestido son solo un esqueleto metálico, mostrando lo desnutrida que está, y su vestido está rasgado. Coraline le lanza al gato y este le arranca los ojos a la otra madre, que no sangra. El suelo se convierte en una telaraña enorme donde vemos colgando a los demás muebles insectos atrapados en una telaraña gigante. Al apartarse Coraline, vemos que el fondo de la telaraña tiene forma de espiral, la misma forma que veíamos a través de las ventanas cuando Coraline se iba por las noches al otro mundo. También en la nevera de la casa veíamos un dibujo de espirales que hacía Coraline en una escena eliminada de la peli, y cómo estas transicionaban con los sueños de la niña. Así que es un elemento onírico de la película, o una manera de difuminar la barrera entre los sueños y la realidad. La otra madre adopta la forma y los movimientos de una araña, en referencia a las Yorogumo japonesas, yokais de la mitología japonesa con la capacidad de transformarse en una mujer araña que seducía a los hombres para devorarles. La otra madre localiza a Coraline a través de la vibración de la telaraña, tal y como hacen los arácnidos, cuando un insecto cae en sus redes. La otra madre clava sus garras en el marco de la puerta y podemos ver cómo estas arañan la madera de la fuerza que está haciendo. Y justo cuando Coraline le da una patada en toda la cara, el rostro de la otra madre se abre por la mitad, mostrando que está hueca, vacía. Por eso consume almas, porque es un intento por tratar de tener una. Y los niños decían que cuando se los comió ella, se sintieron vacíos, como la otra madre. Pero las almas de los niños fantasmas salen en el último momento para ayudarla a cerrar la puerta. Eso sí que da mal rollo. El último grito desesperado de la otra madre que morirá por no haber podido comerse su alma. Y esta peli es para niños, ¿eh? Sus padres regresan llenos de nieve, pero no recuerdan nada, tal y como se confirma en la escena eliminada donde Coraline les preguntaba por la otra madre. So you do remember. Right out of the ballpark. Coraline recuerda todo lo que vive en el otro mundo, pero sus padres, al ser adultos, no recuerdan nada, porque los adultos no creen en esas cosas. Es un poco efecto Peter Pan. Aunque hayan perdido 2 días enteros de sus vidas, no lo recuerdan. ¿Y cómo los secuestró la Beldam? Bueno, pues pudo haber sido tan sencillo como que la otra madre imitase la voz de Coraline a través de la puerta y les hiciese atravesarla, o usando la muñeca que les hizo a los 2 padres. Cut your knee. Sí, Coraline tiene agujeros en la pierna, seguramente de los dientes de las plantas carnívoras que trataron de matarla en el jardín. Los padres cambian su actitud por completo a partir de ahora, porque el catálogo de jardinería ha sido un éxito, por lo que todo el estrés y el agobio desaparecen. El padre lucha contra el pulpo como si fuese un facehugger de Alien, de esos que te abrazan la cara. Tiene una mancha de ketchup en la camisa. Esto es de una escena eliminada donde esa misma noche piden pizza para cenar. Oh, pardon me for enjoying my food, but that pizza was delicious. Gonna order the tulips? Los tulipanes representan un amor profundo e incondicional, como el de un padre a sus hijos, y sus padres le regalan los guantes que tanto quería. Coraline sueña con las almas de los niños fantasma, cuya silueta vemos encerrada en el interior de los globos amarillos que representan los ojos que ha recuperado Coraline, sobre un fondo muy similar al de Noche Estrellada, el cuadro de Van Gogh, pero aquí las corrientes azules del fondo representan las almas liberadas, y los puntos amarillos quizás las almas de los niños que nunca llegaron a ser libres de la Beldam. Ahora vemos su apariencia cuando estaban vivos, pero tienen otra ropa diferente a la que tenían como fantasmas, pues esa es la que llevaban cuando murieron. La hermana gemela de la abuela tiene un patrón en la camiseta y otro en la aureola, que es el mismo que tiene el papel pintado de la habitación de Coraline en el mundo real. Quizás esta es la ropa con la que la recuerda la otra abuela, y por eso decidió poner este papel pintado en la habitación de Coraline, ya que esta podría ser la habitación que tenían ambas niñas cuando eran pequeñas. Los demás también tienen diferentes patrones en las aureolas. Son dorados porque son almas puras e inocentes, son mártires, y las aureolas indican que sus almas han hallado la paz. Por cierto, el niño fantasma lo dobla el hijo del director, Henry Selick. Thou art alive. Esto que dice el niño son expresiones arcaicas en inglés antiguo, por lo que este niño puede que fuese incluso anterior a la primera fecha, 1921. Coraline despierta y encuentra los ojos de los niños rotos bajo su almohada, porque sus almas ya son libres. También vemos que su madre le ha cosido parches en el pijama que se había roto, con restos del jersey que la otra madre le tejió a Coraline. Coraline debe deshacerse de la otra llave para que la otra madre no pueda hacer llegar su influencia al mundo real nunca más. Aquí el gato trata de detenerla porque quiere
proteger a Coraline. Sabe que la mano está ahí fuera esperándola. Witchy, witchy girl. Coraline canta lo que cantaba su padre durante la primera cena, pero lo hace para no tener miedo. Los cerezos han florecido porque en la peli se acerca ya la primavera, por eso Coraline prepara una fiesta para el jardín al final. Pero en realidad las flores que vemos aquí de los cerezos son 250.000 palomitas, que el equipo de rodaje pintó durante 800 horas de color rosa y rojo para que pareciesen flores de cerezo. Y de hecho vemos también que han crecido hierbajos alrededor del pozo. La mano de la beldam arrastra a Coraline por el collar asfixiándola. Por eso luego vemos que Coraline tiene el cuello rojo de la fuerza que hizo la mano, llegando casi a matarla. Wybie aplasta la mano con una piedra y esta se descompone en las agujas. La enrollan en la manta y Coraline la ata con el collar y la llave para arrojarla al pozo. Aunque el pozo pueda ser una entrada al otro mundo, la beldam no puede coger esta llave ya. Primero porque está muy debilitada o casi muerta. Segundo porque ya no tiene fuerzas para crear más esbirros. Y tercero porque su mundo se fue al garete. Es todo vacío ya. Así que la llave cae al pozo, pero de llegar al otro mundo se perderá en la inexistencia. Coraline? ¡Bravo! Por fin alguien que dice bien su nombre. ¡Ole! Wybie le muestra la foto de su abuela con su hermana de niñas, días antes de desaparecer. La foto ya muestra cómo la niña de la derecha es la hermana desaparecida, por cómo abraza a la muñeca, y la abuela es la niña con expresión preocupada a su izquierda. Por no mencionar que al fondo no aparecen los cartelitos de los apartamentos de la entrada, porque aún el Pink Palace no estaba dividido. Wasn't my idea. Miran al gato porque fue él quien obligó a Wybie a espiar a Coraline y vigilarla para protegerla de la otra madre. La cámara asciende y nubes con forma de garra de la otra madre dejan ver la luna, como si fuese uno de los ojos de los niños, simbolizando que ya son libres de ella, y cómo ésta ha muerto por no poder devorar el alma de Coraline, la luna, convirtiéndose en un globo blanco. En la novela la otra madre juraba dejar marcharse a Coraline si encontraba los ojos sobre su mano derecha, y es que es la mano que más vemos de la otra madre durante toda la peli. Ahora vemos sus manos en las nubes, pero la mano que se le desprende es la derecha al final. Durante la peli hay muchísimos planos de su mano impaciente. La vimos en forma de rayo, de ramas, en los pozos del té, y el padre decía: She knows you like the back of her hand. Vemos a Coraline en el reflejo de la jarra y que ésta lleva los guantes que le regaló su madre, aunque ya no hace frío. Y todo está lleno de tulipanes rojos, tal y como ella quería. El perro se come la pizza y la anciana bajita lleva una gorra con un pin con forma de uno de sus perritos. Pink ladies. El Pink Lady es en realidad un cóctel. Los padres de Coraline son felices, la madre se pone una diadema y lleva algo de color por fin. Y Coraline pilla al señor Bobinsky, arrancando los tulipanes que hay y plantando sus remolachas sin que nadie se entere. Por eso esconde el saco. You are savior, Caroline. Los ratones piensan que Coraline es una heroína, porque al morir la otra madre ya no hay ratas del otro mundo que ataquen a los ratoncitos del señor Bobinsky. Llega Wyborn con su abuela y vemos cómo tiene vendas en la mano, pues cuando la otra madre lo atacó, se la fracturó. La señora Lobat lleva un trapo colgando de la cintura y la misma flor blanca que llevaba cuando era pequeña en la cabeza. Su atuendo hasta es similar al que mostraba de pequeña en la foto. Coraline le va a contar lo que sucedió realmente con su hermana gemela desaparecida, y al alejarse la cámara vemos unas pequeñas cascadas en la montaña de agua. Es la primera vez que hace buen tiempo en toda la película. Vemos flores, como si este lugar se hubiese limpiado para siempre al deshacerse de la beldam. Y el gato desaparece mirándonos directamente a nosotros a la cara. El gato desaparece porque puede moverse como quiera, como ya dijo, pero no va al otro mundo, porque ya no hay otro mundo al que ir. Simplemente se mueve así por el mundo real. Creo que es una pista de cómo el gato es una especie de guardián o la contraparte del beldam, de que es un ser sobrenatural, pero de los buenos, y nos lo muestran yéndose porque quizás su labor aquí ha terminado. Y en los créditos finales pone, para aquellos que lo sepan, Yerwat, una contraseña que se hizo durante una promoción de la peli, donde Nike sorteó unas zapatillas de Coraline con elementos de la película. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like para más pelis de tu infancia, y suscríbete a este canal, porque me temo que el próximo vídeo será 30 curiosidades flipantes de Arcane 2.